Yuval Noah Harari advierte que Israel está avanzando hacia una dictadura mesiánica, supremacista e imperialista, y que Netanyahu podría terminar siendo recordado como el hombre que destruyó a Israel. Y además también explica por qué este tema tendría que importarte a pesar de que vivas en la otra punta del mundo. People are trying to establish a dictatorship here of an autocratic regime, which is also a fundamentalist religious regime with expansionist aims and with this belief in Jewish supremacy. And we now have this movement of Jewish supremacy in Israel. It's part of the coalition, it's part of the government. They have a messianic vision for the country. Yuval Noah Harari es un filósofo e historiador israelí leído por toda la clase política de Occidente. Acá en Argentina, Mauricio Macri, por ejemplo, llegó a publicar un video suyo en su propio Instagram. Y Javier Milei, el actual presidente, directamente ha recomendado leer a Yuval Noah Harari para saber hacia dónde está yendo el mundo. Conforme evoluciona el ser humano, se hace menos violento. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todavía vivimos en una sociedad violenta, pero no es lo mismo que era. Que lean los libros de Harari, claro. No es lo mismo. Que lean los libros de Harari, claro. Curiosamente, ahora que Harari denuncia este tipo de cosas, parece que su opinión no es tan importante. Harari además suele participar periódicamente en el Foro Económico Mundial de Davos, de Klaus Schwab, y también es como un gurú del Silicon Valley. Por esto es que muchas personas lo han apodado el filósofo de la élite. Pero si vos lees sus obras y escuchás sus discursos, vas a ver que en algunas de sus posturas es bastante razonable, a pesar de que evidentemente tiene una visión del mundo que es distinta a la mía y que yo no comparto para nada muchas de sus posturas o muchas de las cosas que dice. Pero no se puede negar que Harari tiene momentos de honestidad intelectual en los cuales advierte hacia dónde va el mundo, cuáles son los peligros, porque él directamente se codea con la élite mundial que empuja al mundo hacia esa dirección. Y ahora lo está haciendo, está advirtiendo con respecto a Israel. Antes de que se produjera el ataque del 7 de octubre en contra de Israel, cientos de miles de personas estaban protestando en las calles en contra del gobierno de Netanyahu, no solo porque está involucrado en numerosos casos de corrupción, sino porque Netanyahu estaba intentando hacer una reforma judicial, siendo la Corte Suprema prácticamente el único límite que tiene el poder del gobierno. Por lo tanto, lo que estaba intentando hacer Netanyahu era tener una Corte Suprema servil, quedarse con un poder prácticamente absoluto, y muchas personas salían a protestar precisamente porque veían que el gobierno estaba avanzando hacia una dictadura o hacia un gobierno autoritario. Estas protestas llegaron a ser las más grandes en la historia de Israel, y mientras ocurrían estos meses de protesta, se produjo el ataque del 7 de octubre. Por eso, políticamente, el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre le vino como anillo al dedo para el gobierno de Netanyahu. Porque ahora él ya no era el enemigo, sino que los enemigos eran los atacantes, los de afuera. Y ante situaciones así de peligro, de ataque, de miedo, es más fácil que la población ceda determinadas libertades, ceda derechos a cambio de obtener seguridad, sin importarle que el gobierno se convierta en un gobierno autoritario. Ahora bien, si Hamás aprovechó el momento de división y de debilidad interno en la sociedad israelí para justo en ese momento atacar, o bien, si el gobierno de Israel dejó que pasara el ataque para poder crear un consenso interno y para poder seguir avanzando con sus planes, bueno, eso ya lo vas a decidir vos, lo dejo a tu criterio. La cuestión es que Harari también participó de esas protestas masivas y denunciaban los discursos en artículos y en videos que Netanyahu ponía en peligro la democracia israelí y que querían avanzar hacia una dictadura supremacista y teocrática. Dictadura supremacista y teocrática. Y una vez que vos entendés lo que dice Harari, cuáles son los objetivos, cuál es la ideología, cómo piensan los que están actualmente en el gobierno de Israel, bueno, ahí vos podés entender por qué están haciendo lo que están haciendo con los palestinos. Vamos a ver un artículo que escribió Harari sobre esto y también algunos videos que personalmente subtitulé al español para ver de qué se trata. Esta entrevista de Harari con Associated Press es del año 2003 y no solo explica qué es lo que podría pasar con Israel, sino por qué te tiene que importar a pesar de que vivas en la otra punta del mundo. People are trying to establish a dictatorship here. That's what's going on. It may sound a bit exaggerated because we are used to dictatorship being established, with tanks in the streets firing on people. But in history, very often, dictatorships are established by people signing papers,
behind closed doors. And by the time we understand the implications, it's too late to resist. And to understand the current situation in Israel, there is really just one simple question that people need to ask. What limits the power of the government? In other countries, like in the US, you have many limitations, checks and balances. You have the House of Representatives, the Senate, the President, the Constitution, the Supreme Court, the federal system with 50 states. In Israel, there is just one guardrail, and that's the Supreme Court. That's it. We don't have a constitution. We don't have a Senate. We don't have a federal system. And now the government is trying to gain control of the Supreme Court. Once it does it, there is no limitation on its power, nothing. Acá ya pone en cuestionamiento directamente la democracia en Israel, porque acá en Occidente se dice que Israel es la única democracia liberal de Occidente y no sé qué, y dice Harari, lo único que limita en Israel el poder del gobierno es la Corte Suprema, y el gobierno de Netanyahu quiere tener un control absoluto y establecer una dictadura. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen una constitución, nosotros no tenemos constitución, tienen un senado, nosotros no tenemos, hay un montón de cosas que en Israel no tienen. Once it does it, there is no limitation on its power, nothing. And they already prepared or talking about dozens of laws that will discriminate against Muslims, against Christians, against secular people, against women, against LGBT people. Y acá Harari denuncia algo que es bastante impactante. Dice, están hablando y preparando leyes que discriminan no solo a los árabes musulmanes, que bueno, la gente ya está insensibilizada con eso, sino también a los cristianos, que muchos dicen eso también. En Israel los cristianos son bien tratados y no sé qué, cuando hay videos de personas con esta ideología que escupen a los cristianos, incluso mujeres, solo por ser cristianas. Y acá Harari dice, están preparando leyes, la coalición de gobierno, que discriminan a los cristianos y a las mujeres, a las personas seculares y a las personas de la comunidad LGBT. LGBT people, they are just, the only thing that prevents this anti-democratic flood at present is the Supreme Court. They are just waiting to gain control of it and the flood will come. Expansionist aims. Nobody wants together. We need to stop it. This is not really just about Israel. You know, for people who care about Israeli democracy or about the Jewish people, they are deeply concerned about events here. But this should be of great concern for everybody in the US, in Europe, elsewhere, whatever your views about Israel and the Jewish people. Because if Israel becomes an undemocratic dictatorship, if it becomes this new extremist regime, it will not be anything like Hungary. Hungary is a member of the European Union. It has limitations because of that. Hungary does not hold millions of people under occupation. Hungary is not involved in an active military confrontation with nearby countries. Hungary doesn't have nuclear weapons. It doesn't have advanced cyber weapons. Israel is completely different. It holds millions of people under occupation. It is involved in this large-scale conflict. It has nuclear weapons. It has one of the strongest armies in the Middle East. It has cyber weapons that can strike anywhere in the world. If this kind of power falls into the hands of an autocratic regime, which is also a fundamentalist religious regime with expansionist aims and with this belief in Jewish supremacy, it will set the whole Middle East on fire. Ahí está el tema de por qué debería importarte a pesar de que vivas en la otra punta del mundo. Y dice, porque Israel tiene armamento nuclear, tiene capacidades cibernéticas para golpear en cualquier parte del mundo y mantiene a millones de personas bajo la ocupación. Y además tiene conflictos militares activos con sus vecinos. If this kind of power falls into the hands of an autocratic regime, which is also a fundamentalist religious regime with expansionist aims and with this belief in Jewish supremacy, it will set the whole Middle East on fire. If Netanyahu had retired after 2 terms in office, or after, say, 8 years, I think, even though I didn't like many of the things he did, I think he would have retired as one of the great leaders of Israel. Now, his legacy is he is
certainly the divider of Israel, the person who divided the Israeli nation against itself. And I hope we don't get there, but he could go down in history as the person who destroyed the state of Israel. Y también dice, no solo sería un régimen autocrático dictatorial, sino que son fundamentalistas religiosos con ambiciones expansionistas, imperialistas y con capacidad nuclear. Y además Harari denuncia que creen la coalición que está actualmente en el gobierno, creen en la supremacía judía, es decir, creen que ellos son superiores al resto de humanos por pertenecer a una determinada etnia con una determinada religión. Tienen una visión imperialista, supremacista, fundamentalista, con capacidad nuclear, con armas cibernéticas. Y si esto lo dijera cualquier otra persona en el mundo, lo tildarían automáticamente de antisemita, de creer en la teoría de la conspiración y no sé qué. Pero pasa que a Harari ya lo han elevado los medios, la clase política, los intelectuales, a la categoría de prestigioso autor intelectual israelí, historiador, filósofo, entonces no lo pueden hacer. Bueno, Harari, autor internacional, bestseller, reconocido a nivel mundial, está diciendo en el gobierno de Israel hay fundamentalistas religiosos que tienen la creencia en la supremacía judía, creen ser superiores al resto de todos los humanos del planeta Tierra y tienen además ambiciones dictatoriales e imperialistas, expansionistas. Y dice, no solo quieren establecer leyes que discriminen a los musulmanes, sino también a los cristianos. Y repito, ya hemos visto en internet que hay videos en los que hay personas que aparentemente creen en esta misma supremacía escupiendo a cristianos por el mero hecho de ser cristianos. Ahora vamos a ver un artículo del año 2023 también que publicó Harari en el Financial Times y se titula La democracia israelí está peleando por su vida. Repito, este artículo se publicó en el contexto de decenas de miles o cientos de miles de personas marchando en Israel en contra del gobierno. Y esto es lo que dice Harari. El establecimiento de una dictadura en Israel tendría graves consecuencias no solo para los ciudadanos israelíes. La coalición gobernante está liderada por fanáticos religiosos mesiánicos que creen en una ideología de supremacía judía. Esto llama a anexar los territorios palestinos ocupados a Israel, sin otorgar ciudadanía a los palestinos, y sueña con destruir el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los sitios más sagrados del Islam, y construir un nuevo templo judío en su lugar. Es decir, de nuevo denuncia, quieren establecer una dictadura, son fundamentalistas religiosos, creen en la supremacía judía y quieren destruir la mezquita Al-Aqsa para erigir el tercer templo. Lo dice Harari de nuevo. Y continúa. La supremacía judía no es una noción marginal, está representada en la coalición del partido Poder Judío y el partido Sionismo Religioso. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha llamado recientemente a exterminar toda una ciudad palestina en represalia por el asesinato de 2 colonos judíos. Dice Harari, un funcionario israelí llamó a exterminar toda una ciudad con bebés, con niños, con civiles inocentes, con mujeres, en venganza por la muerte o por el asesinato de 2 judíos. Que es lo que vimos después del 7 de octubre, porque por ahí dicen la teoría de no, pasa que usan de escudos humanos a los civiles, que no sé qué, que fue un accidente, que fue un caso aislado, que son daños colaterales. Pero acá denuncia Harari que por 2 homicidios él planteó como solución terminar con la vida de toda una ciudad entera. Y sigue Harari. Hombres como Smotrich ahora tienen bajo su mando una de las máquinas militares más formidables del mundo, armada con armas nucleares y cibernéticas avanzadas. Durante décadas, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha librado una campaña para evitar que Irán se vuelva nuclear, advirtiendo al mundo sobre los peligros que representa un régimen fundamentalista con capacidades nucleares. Ahora, dice Harari, Netanyahu está estableciendo exactamente este tipo de régimen en Israel. Esto podría encender todo el Medio Oriente, con consecuencias que resonarán mucho más allá de la región. Bueno, y más adelante en el artículo Harari habla del movimiento de resistencia que había surgido en ese entonces para defender la democracia israelí en contra de los intentos dictatoriales y autoritarios del gobierno de Netanyahu. Y dice que este movimiento de resistencia rechaza la ideología de la supremacía judía. Y dice que salieron a marchar cientos de miles de israelíes que en ese entonces estaban demostrando o marchando, protestando y resistiendo de todas las formas no violentas que
conocemos. Los miembros del gobierno llaman traidores a los manifestantes y a los reservistas del ejército y exigen que se utilice la fuerza para aplastar a la oposición. Los israelíes temen que estemos a días de una guerra civil, decía Harari. Harari en ese entonces decía: son tan masivas las protestas y tan extremista es el gobierno que temo que estemos a días de una guerra civil. Casualmente, poquito tiempo después, si no me equivoco, 2 meses después de que Harari publicó este artículo, se produjo el ataque de Hamas. Repito, casualmente. Sigue Harari. Pero los cientos de miles de nosotros que protestamos en las calles sentimos que no tenemos otra opción. Es nuestro deber hacia nosotros mismos, hacia la tradición judía y hacia la humanidad, evitar el surgimiento de una dictadura supremacista judía. Evitar el surgimiento de una dictadura supremacista judía. Estamos en las calles porque no podemos hacer otra cosa si queremos salvar la democracia israelí. Eso fue en el año 2023. Ahora, en el año 2024, Harari volvió a dar una charla y ahí le preguntaron por la situación de Israel. Y él volvió a insistir en que el gobierno israelí tiene una ideología fundamentalista, extremista, supremacista y además expansionista, que busca, que pretende el establecimiento del Gran Israel, que no solo abarca el territorio de toda Palestina, sino también del Líbano, de Siria, de Jordania, de Irak, de Kuwait, de Arabia Saudita, de una parte de Turquía y otro pedazo de Egipto. Es decir, entraría en conflicto con todos esos países para el establecimiento de este gran Israel que, según Harari, persiguen los supremacistas en Israel. You live in Israel. Yes. And I mean, you were active, you were out there demonstrating before the horrors of October 7th because of what the Prime Minister was trying to do as a conservative with Israeli institutions like the judiciary. Same thing. He was trying to systematically destroy the institutions of Israeli democracy. And we had the same conspiracy theories about the deep state, also in Israel. And actually, this is one of the key explanations for what happened on October 7th. That, you had for months the army, the Secret Service, the Shin Bet, warning Netanyahu, both privately and also publicly, Israel is in a terrible danger, that you need to shift your attention from trying to destroy Israeli democracy to focus on the external threat of Hamas, of Hezbollah, of Iran. We are in an extremely dangerous situation. And he just didn't listen. And the reason he didn't listen and the people around him didn't listen, they had a theory in their minds, also publicly they stated it, that all these military experts, the chief of the IDF, the chief of the Shin Bet, they are part of the deep state conspiracy against them. They don't really have information, they don't really believe that Israel is in danger. Israel is in no danger at all. Acá la persona que le pregunta le dice: antes del ataque del 7 de octubre vos estabas en las calles protestando. Y Harari le dice: sí, porque estaban intentando avanzar en contra de la democracia israelí. Y dice Harari: todos los servicios de seguridad internos le habían avisado al gobierno que había un peligro externo, que deje de preocuparse por la política interna porque había una amenaza externa, un peligro externo. Y el gobierno no escuchó, dice Harari. Es decir, esto que dice Harari de les habían avisado y aún así no escucharon por alguna razón, abona la teoría de que dejaron que el ataque suceda por algún motivo, porque les servía para sus objetivos. Pero el tema de este video no es analizar ese ataque. Israel is in no danger at all. They are just making these warnings in order to force me to stop the judicial overhaul. The attempt to, again, destroy the institutions of Israeli democracy. And this is how we got to October the 7th. On a deeper level, I would say that what is happening in Israel has been happening for not just in the recent year, but for years now, is a struggle for the soul of the country, and more than that, for the soul of Judaism, between Zionism, the national movement of the Jewish people, and a new messianic mutation of Judaism that believes in Jewish supremacy. Y lo vuelve a denunciar: dentro del sionismo hay una mutación mesiánica que cree en la supremacía judía. No solo son nacionalistas, son sionistas, sino que creen ser superiores al resto.
You know, we talked about the difference between good nationalism and bad nationalism. At its best, nationalism recognizes the uniqueness of our nation and talks about our right to develop our traditions and so forth. At its worst, it falls victim to this supremacy complex, that we are not just unique, we are superior to everybody. Y está buena esta distinción que Harari hace del nacionalismo bueno y el nacionalismo malo. El nacionalismo bueno dice, nos gustan nuestras tradiciones, queremos conservar nuestras tradiciones, nuestra forma de vivir, nuestra historia como pueblo. Y el nacionalismo malo va un poco más allá y dice, sí, todo eso, pero nosotros somos mejores que los demás pueblos. Entonces acá en Argentina está esta distinción que suele hacer Guillermo Moreno, por ejemplo, que dice, está el nacionalismo de inclusión, que somos nosotros, y el nacionalismo europeo de exclusión, el nacionalismo supremacista. Bueno, Harari dice, en el gobierno israelí actual hay un nacionalismo supremacista, que no solo dice, nuestro pueblo es bueno, queremos a nuestro pueblo, queremos conservar las tradiciones, la religión de nuestro pueblo, sino que somos superiores al resto. And we now have this movement of Jewish supremacy in Israel. It's part of the coalition, it's part of the government. They have a messianic vision for the country. If you ask them, what do you see in the future, 5 years, 10 years down the road? They also talk in terms of from the river to the sea, of a single big Israel with Jews supreme, basically a three-class or three-caste system, with Jews supreme with full rights, some Arabs with some rights as second-class citizens, and lots of other Arabs with no rights at all. This is their vision for the country. You're talking about some of the far right that's in the coalition with Netanyahu. That's right. They're in the coalition with Netanyahu. If this is the big fight, we are trying to stop them. If we fail, if they succeed in realizing this messianic vision, this will change the very meaning of Judaism all over the world. People here will also have to deal with the consequences. Ahí está de nuevo Harari diciendo, en la coalición del gobierno hay personas mesiánicas supremacistas que persiguen el establecimiento del gran Israel, es decir, avanzando no solo sobre las fronteras y el territorio palestino, sino sobre los vecinos árabes que los rodean. Y no solo quieren seguir avanzando y expandiendo el territorio, sino que quieren establecer leyes que discriminen a las otras religiones y a las otras poblaciones, y establecer un sistema de supremacía racial o de castas. En resumen, todo lo que viene denunciando Harari desde el año 2023 es que el actual gobierno de Israel persigue el establecimiento de una dictadura supremacista, expansionista, que quiere el establecimiento del gran Israel, es decir, la expansión de Israel, que quiere la destrucción de la mezquita Al-Aqsa para la construcción del tercer templo, que quieren establecer leyes que discriminen no solo a los musulmanes, sino también a los cristianos, y obviamente para llevar a cabo todos estos planes que Harari denuncia que persiguen, tendrían que llevar a cabo uno de los genocidios más grandes en la historia de la humanidad. Pero como bien dice Harari, tienen la capacidad de hacerlo, tienen armas nucleares y armas cibernéticas capaces de atacar en cualquier parte del mundo, y además cuentan con la complicidad o con la sumisión de prácticamente toda la clase política occidental. Si te gustó el video, ponele me gusta, compartilo en tus redes sociales y suscríbete al canal. También quiero leer tu opinión en los comentarios. Otra forma de apoyarme es a través del enlace de Mercado Pago que está en la descripción del video y en el comentario anclado, o convirtiéndote en miembro del canal, que también gracias a eso vas a tener acceso a contenido exclusivo. Muchas gracias.